Se le informa a la presidencia que existen registrados previamente 435 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Se abre la sesión. Consulte la Secretaría de la Asamblea. Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el primer párrafo del artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Colegas legisladores, el Estado mexicano desde hace varios años se ha colocado a la vanguardia en el reconocimiento de la preeminencia de los derechos de las personas por encima de cualquier ente, órgano o institución, producto de un renovador estilo de pensamiento orientado e influenciado sin duda por las tendencias provenientes de las experiencias del derecho procesal y del derecho penal nacional e internacional. Acreditado está ya en nuestra Constitución la decisión de los mexicanos de tener en primer lugar de nuestras prioridades a los derechos humanos de los mexicanos. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito previstos en los artículos 17 y 20 de la Constitución General de la República constituye la prueba palpable de esa evolución de las tendencias normativas referentes a estos derechos de las víctimas y ofendidos, especialmente en lo que se refiere a la reparación del daño. Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos solo a nivel constitucional pudiese quedar en una declaración de la primera importancia, pero en una declaración. Por eso es que este día el proyecto que se pone a la consideración de ustedes es de la más alta trascendencia para la República y en especial, no solo para las organizaciones de la sociedad que han impulsado esta ley, sino para todos los miembros de nuestro pueblo mexicano. Bajo este marco garantista, los derechos de las víctimas previstos en la Constitución deben complementarse en estricta congruencia en esta ley reglamentaria en la que de manera efectiva se otorgue el respeto y la aceptación a los derechos de las víctimas. Los notables avances que incorpora esta ley los encontramos en varios aspectos. Se emplea una noción amplia de víctima a la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia. La noción se construye en la ley desde dos semblantes. En uno, artículo 4, se considera como víctima a todo aquel que haya sufrido un daño físico, moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea en la forma directa a su persona o de manera indirecta. En otro semblante encontramos la noción de daño, artículo 6, con lo cual se da en consideración de la lesión corporal, moral o material, la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima. En la ley se incorpora la noción de reparación integral. En dicha ley se crea el Sistema Nacional de Atención de Víctimas, es decir, la reforma que ahora se pretende, que se refiere a la Ley de Víctimas que hace unos meses publicara el Ejecutivo Federal con toda sensibilidad política, es una reforma que pretende vindicar los derechos de miles y miles de ciudadanos mexicanos que lo requieren. Es una consonancia
la que hoy ponemos los miembros de esta Cámara al aprobar esta minuta con un sentimiento, tenemos que decirlo, que agobia en este momento a la sociedad. Saludamos pues, compañeras y compañeros, este proyecto puesto a la consideración de ustedes esta mañana. Les solicitamos su voto aprobatorio y les pedimos que al ponerlo en vigencia demos al Estado mexicano los instrumentos suficientes para esta vindicación a las víctimas de atentados contra sus derechos humanos o producto de delitos, esperando, y lo decimos con respeto como lo hicimos en la Constitución, que en unos años esta ley se vea sin materia porque no haya más víctimas que atienda la propia norma que pondremos en vigencia. Muchísimas gracias por su atención.